Pero bueno, trayéndolo de vuelta al lado del San Pablo y la localía, ese empate visitante le da media clasificación contra la Unión Española, un partido de vuelta que si bien termina 4-3, en pocos momentos estuvo en riesgo, el San Pablo generalmente tuvo 2 goles por arriba, tuvo 2-0, después tuvo 3-1, después tuvo 4-2, bueno, sobre el final cierra, mete el 4-3 para Unión Española y una clasificación para San Pablo una vez más a las semifinales por tercer año consecutivo, donde se iba a enfrentar al gigante paraguayo, a Olimpia, que no hacía mucho que había sido campeón de Libertadores, recordemos, único equipo paraguayo en tener Copas Libertadores en su vitrina, al menos hasta el día de hoy, 2025, veremos si este año se le da al bueno de Cerro Porteño o algunos otros clasificados de Paraguay, mismo Nacional de Paraguay, perdió la final contra Lorenzo en 2014, pero bueno, en ese momento el Olimpia en ese momento y hoy en día sigue siendo el más grande de Paraguay, el único con gloria internacional, y se cruzó el camino del San Pablo, una serie que se va a definir por penales. En el partido de ida, quien abre el marcador es alguien que seguramente los que tenemos, los de mi edad y un poquito más jóvenes también se van a acordar, que es José Saturnino Cardoso, el eterno goleador del Toluca, que tuvo un breve paso en el fútbol argentino por San Lorenzo y que además fue goleador de la selección paraguaya durante años, la selección Sí, paraguaya que tal llega al cual. Mundial 98 de la mano de Chilavert, también es de la mano de Saturnino Cardoso con los goles de él. Eh, un delantero implacable en el fútbol sudamericano, de los máximos goleadores del fútbol sudamericano debe ser. Si contamos obviamente a México como Sudamérica, pero del fútbol americano sin duda es de los máximos goleadores que hay. Sí, sí, un goleador temible. Bueno, coqueteando muchas veces con venir al fútbol argentino. Terminó llegando muy grande de edad, Sí, pero nada, estaba claro que no se había olvidado de hacer goles, había jugado más allá del concepto que uno puede tener por la Liga Mexicana, que tampoco era aquella Liga Mexicana la que es hoy, claro. ¿sí? Tenía otro nivel el fútbol mexicano de aquellos años, lo demuestra su participación en Copa Libertadores, justamente eran Sí. equipos muy complicados de enfrentar, y además de eso, su participación a nivel selección demuestra la jerarquía que tenía un goleador que, bueno, hizo goles de toda la forma posible Sí, como buen goleador de aquella época. así es, así es. En San Lorenzo hizo poco, como dijiste vos, 5 goles en 20 partidos, si no recuerdo mal la estadística, y el primero fue una carambola total, pero bueno, así son los goleadores, pueden ser goles de carambola Sí, como otros estaba grande. golazos. Eh, Bueno, es como cuando vino Paolo Montero, que también llegó a San Lorenzo, sí, sí. que también fue una rareza. Decir, bueno, Llegaron juntos, decir, por ningún campeonato. ¿qué hace Paolo Montero en San Lorenzo? Decir, uno, ¿viste? No se entendía mucho. Pero nadie va a decir o nadie va a dudar de la jerarquía de Paolo Montero como defensor. Claramente, cuando vino a San Lorenzo estaba muy grande, con una elevada edad y además con físicos que ya habían dado todo, ¿no? Sí, sí. Realmente eso es lo que a veces más termina Montero en San Lorenzo pesando. creo que tuvo, si no me equivoco, 13 partidos, un gol y creo que 2 o 3 expulsiones. Bien a lo Paolo. Eh, pero sí, se lo notaba cuando. ¿Sabes qué se lo notaba? Que cuando él jugaba, los compañeros jugaban mejor, los de defensa. Claro, Yo claro. fue. Bueno, él marcó su debut, se dio contra un muy joven Kun Agüero, que tiene 17 años. Yo nunca vi al Kun Agüero tan anulado por alguien en su carrera. Está bien, obviamente estamos hablando de un chico de 17 años con un tipo que venía de jugar final de Champions hacía 2 o 3 años, como Sí, Pablo sí. Montero, que tenía su carrera armada, pero con más razón uno pensaba que Agüero, yo pensaba que Agüero lo iba a retirar a Montero, y Montero no lo dejó tocar la pelota. No lo dejó tocar la pelota a un chico que, bueno, después obviamente Agüero fue lo que fue, un fenómeno total. eh, pero ese día, al menos es mi recuerdo, tal vez después ver las imágenes y era otra, pero me dio la sensación cuando me fui a la cancha ese día y pasando tanto tiempo de que Montero se lo comió a Agüero, como todos pensábamos que él lo iba a retirar. Pero bueno, esa jerarquía que mostraba también ordenaba a los compañeros. Ese día San Lorenzo con 9 le empata a Independiente, de 9 contra 11 le empata con un gol de Montillo, y te das cuenta que el tipo en la defensa ordenaba a todos y con inferioridad numérica no se notaba tanto, tipo que él les indicaba, les gritaba, los movía. Vos te das cuenta, y lo contó creo que fue Botinelli años después, que si estabas 10 centímetros fuera del lugar que él te decía, te recagaba puteadas. No le importaba, te decía 10 centímetros para atrás o 10 centímetros para adelante. Un tipo que está en todos los detalles. Sí, sí, claro. Claramente vivió algo que no se enseña si no lo transitas, si no lo palpás. Cuando vos fuiste Sin parte duda. de, bueno, uno de los mejores equipos que yo por lo menos recuerdo, que fue esa Juventus de mediados de los 90, donde Paolo tuvo destacada participación. No es que Sí, sí, sí. formaba parte del plantel, sino que además jugaba y era titular. En esa época había que ganarse un lugar en una defensa italiana siendo extranjero, y él lo tenía y lo tenía, a ver, lo tenía seguro. Hablamos de un tipo que, bueno, nada, pagó carísimo de manera
internacional el mal paso de la selección uruguaya de aquella Sí, época. sí, sí, sí. Pero nada, no se puede hablar de la jerarquía que trajo San Lorenzo. Con ellos dos, tenerlo 3 años antes, bueno, eran jugadores para jugar en Ah, Europa, no era para jugar en el fútbol argentino, más allá de que el fútbol argentino de aquella época sí tenía figuras. Bueno, se nos congeló un poquito Nacho, no, pero no, vamos no, a. no. No Ahí viste un está, juego ahí de San volvió. Lorenzo. Ahí volvió Nacho, se En nos medio no me había congelado un escuchabas. poquito. Está bien, pero ¿me escuchabas o no me escuchabas? Sí, sí, ahora perfecto. Ah, listo, listo, perfecto, perfecto, buenísimo. No, bueno, Montero un fenómeno. Montero tuvo la desgracia, pobre, de ser el pateador de un sexto penal en una final de Champions que erró y que terminó consagrando al Milan. Creo que fue contra el Milan. Que él Sí, siempre dice que la terminó pateando porque vio a sus compañeros, estaban todos asustados. Eh, y dijo, yo les vi la cara de terror porque todos pensábamos que en 5 se liquidaba. Y dice, fui yo, pero yo nunca me había pateado un penal. Dice, dije, bueno, le pego fuerte, y dice, le pegué mal y le atajó al arquero, pero que fue básicamente porque los compañeros no tenían pinta de querer ir a agarrar la pelota y que bueno, dijo, bueno, voy yo. Eh, lo que demuestra la actitud, ¿no? De Montero, de decir, yo no sé patear, pero voy igual. tal cual. Actitud ganadora que, bueno, obviamente no le terminó rindiendo. Montero se va de la Juventus sin ganar una Champions. Una lástima total. Pero bueno, nada. Y como decimos, tuvo la mala época de Uruguaya que le permitió jugar apenas un solo mundial, si no me equivoco, fue el del 2002, porque en el 2006 no pierden el repechaje, y él ya estaba muy mayor. Y antes de eso, en el 90, pero en el 90 creo que no lo jugó. No, 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 aparte, nada, cuando uno piensa cómo fue esa Uruguay al Mundial 2002, con un proceso que arranca con Pasarela, con después un interinato de Víctor Púa que se termina quedando, termina dirigiendo al equipo en el Campeonato del Mundo. eh, Vos veías algo que pasaba en esa época, vos veías a los jugadores uruguayos por el mundo y decís, es increíble que no puedan tener una selección competitiva porque Sí, veías nombres de jerarquía total, claro, cuando hoy tipos como Montero o como algunos de esa época, Forlán que era muy joven, pero o Darío Silva, cuentan las condiciones en las que entrenaban, bueno, la improvisación constante de la UF, bueno, explica por qué la selección argentina lo terminó sufriendo años después. Hoy es todo color de rosa porque los triunfos ordenaron todo, pero está claro que cuando las condiciones no están dadas, cuando no hay una dirección para hacia dónde ir, bueno, es muy difícil que lo deportivo funcione. sí, Eh, sí. la verdad que no termina siendo la ecuación más fácil que esté todo mal dirigencialmente, que esté todo mal organizativamente y después salir a la cancha y ganar. No, normalmente no es así, la verdad que es una rareza. Sin duda. Sin duda, sin duda. Lo demostró esa Uruguay con talento para tirar al techo y lo demostró también Argentina durante muchos años. Muchos años. Pues si bien 2014, 2015, 2016 mucha gente lo llama un fracaso total y absoluto por haber perdido 3 finales, digamos, el verdadero desorganización se nota después, cuando empieza la comisión No, fiscalizadora, cuando se muere Grondona, de que Argentina fue al Mundial de Rusia a ser un papelón, en las Copas Américas también sí. no anduvo Casi muy se bien, los queda partidos de las fuera. eliminatorias que jugaba casi se queda afuera. La verdad que era un papelón atrás del otro. En el 2019, si bien la Copa América llega a semifinales y todo, no demuestra un buen juego, que es más, que casi echan a Scaloni en la primera ronda. Casi termina jugando la Copa América sin Scaloni, y en el medio de la Copa lo echan. De casualidad, Armani atajó un penal y le salvó la cabeza, pero todo eso era una desorganización total. eh, y se veía en la cancha, ¿no? Argentina le costó llegar a un mundial con lo fácil que le resultaba llegar a un mundial y menos de 4 años después de ser subcampeón del mundo y bicampeón de América. Entonces, ahí te demuestra que por más que vos tengas todo el talento del mundo o mucho talento, si no estás organizado y las cosas no salen y los resultados de la cancha no van a ser buenos, y eso hay muchos equipos históricos, equipos grandes que se han armado con figuras, pero que atrás es todo un quilombo, y así les ha ido, ¿no? Sin ir más Bueno, lejos, hay muchos equipos en Argentina que les ha pasado eso, y que les está pasando eso. no quisiera hablar desde un lugar que se va a tomar como con, con algún sentimiento. Si uno piensa, Ander Herrera, Edison Cavani, Chiquito Romero, Marcos Rojo, y empezamos a hablar de lo que decíamos de Saturnino Cardoso y Paolo Montero, jugadores que con una gran carrera, un gran nombre, pero llegados a destiempo, que está claro que no te van a cambiar la ecuación, y está claro que si el rumbo no está bien puesto, no te van a arreglar nada. Vos podés traer al mejor jugador Bueno, de todo el tiempo, ¿sí? Y si el rumbo del club no está derecho, no está puesto donde tiene que ir, bueno, no van a solucionar nada. Vas a perder, pero con más peso dentro del campo de juego, nada más. Van a sacar la cara alguna vez, van a solucionar algún momento específico,
pero no van a arreglar todos los problemas que vos tengas. Argentina en ese Mundial 2018, la jerarquía individual hizo que no se fuera eliminado en octavo de final por un 4-1, por un 5-1. Bueno, hizo que uno dice, no, perdió 4-3, no fue tan grave. La realidad es que todo lo que vimos en ese partido fue una paliza y cuando terminó dijimos todo, bueno, la verdad, che, salió bastante barata la cosa. En un momento era para irse, perder por paliza, pero mal. Sí, sí, sí. No queda ninguna duda de lo que está diciendo. Y también ha pasado con muchísimos equipos que se han armado a Muchos. lo grande y que no han rendido a la altura porque el club o la institución o lo que sea es un quilombo total. Hemos tenido Madrid de los Galácticos que no han ganado liga. Claro. Equipos armados con 6 7 superestrellas mundiales o con, no sé, 5 los 7 mejores jugadores del mundo y no ganaron su propia liga local. Eh, o el proyecto del PSG que también, o sea, el PSG con la diferencia que tiene, debería ganar todas las ligas y en el medio perdió una con el Lille. Sí, claro. Eh, o sea, esas Bueno, cosas que, bueno, que te demuestran también un poco el quilombo que tiene. Cristiano, Cristiano Ronaldo en la Juventus. Claro, Juventus hace un esfuerzo, dijimos, bueno, Juventus viene de ganar liga, trae a Cristiano Ronaldo, apunta a hacer una participación en Champions espectacular, y en Champions dio una pena, realmente, o sea, se eliminó solo contra cualquiera, y bueno, nada, a veces pasa eso, el proyecto deportivo tiene que ser integral, por lo menos es la forma más fácil de ganar, o la que te deja más cerca de ganar. La otra, bueno, es tirar una moneda, a veces sale, pero la realidad es lo voy a decir hasta, aunque me insulten todos los amigos argentinos, eh, la gran Scaloni, ¿sí? Es un milagro que te salga. sí, O sea, poner un interino, ponerlo, que empiece a ganar, que sea campeón de todo y que se transforme en el mejor técnico o el más ganador de la historia de tu selección, la verdad es que no es lo que va a pasar normalmente. No suele sí, pasar. sí. A ver, tuviste la suerte, te pasó, espectacular, pero eso no es una receta, es una excepción. Si no lo entendés, bueno, estás en un problema vos mismo, porque el día que Scaloni se vaya, decís, bueno, mira, a ver, vamos a agarrar al técnico de la sub-17, lo subimos y lo ponemos directamente a dirigir. Bueno, normalmente no va a dar resultado. No, esas generalmente no salen. Son contados con los dedos de la mano las que funcionan así. Eh, y te digo, ahora se ve la cabeza solamente Scaloni, no recuerdo otro interino que haya salido campeón. O que haya hecho tan buena carrera. Tal vez interino campeón puede ser, pero que haya hecho tan buena carrera después es muy difícil. No, muy Bueno, difícil. volviendo al tema del San Pablo. El San Pablo se enfrenta al Olimpia, le gana por penales y llega a la gran final justamente contra la revelación de la fase de grupos, que era Vélez. No porque Vélez clasifique porque era algo posar, sí, porque era difícil que clasifique primero en un grupo con los brasileños. Un Vélez que había hecho, yo creo que había sido la gran revelación de la fase de grupos, si bien no fue el mejor primero, para estar en un grupo con los brasileños, yo lo considero como que fue el mejor primero, ¿no? Más que nada, también teniendo en cuenta que se aseguró el primer puesto una fecha antes del final y la última fecha puso suplentes y terminó perdiendo 4-1, creo que fue con el Palmeiras, y quedó afuera. Vélez era claramente la relación de grupos y luego terminó llegando a la final, uno va a decir con duda, la verdad, llegaste a la final, pero digo, ganándole por penales a Defensor Sporting, ganándole al Minervén de Venezuela, que ya era un milagro que haya llegado hasta ahí, y al Junior de Barranquilla también por penales. Con lo cual, de ser la relación de fase de grupo y ganarle a Boca, al Cruzeiro, a Palmeiras, a todos, de repente generó algunas dudas del empate con Defensor Sporting, el empate con Junior, pero se metió en la final contra el San Pablo, en la que creo que acá hasta los hinchas de Vélez deben coincidir que el gran favorito era San Pablo, el bicampeón de América, que se había sacado de encima el gran campeón paraguayo Olimpia, que se había sacado de encima el Palmeiras, que viene a ser bicampeón. Yo creo que tenía todas las fichas puestas en San Pablo para ser campeón y creo que mismo Vélez sabía que iban de punto. Vélez hizo tal vez lo más difícil que era ganarle al San Pablo, ¿no? Ganarle el partido día de local, Tal porque el cual. San Pablo, como vimos, había empatado con el Palmeiras de visitante, luego lo terminó liquidando el local, le había empatado la Unión Española de visitante, le terminó ganando el local, y contra Olimpia fue a Paraguay con una ventaja, la supo defender para llegar a los penales y después pasar, pero yo creo que Vélez sabía que era importantísimo irse lineal con los 3 puntos, sin importar si era 1-0, 2-1, 17-16 o 2-0. El 1-0 era suficiente para viajar a Brasil tranquilo y saber que 2 de los 3 resultados te favorecían, y así lo hizo Vélez con un gol de Turco Asad, se lleva la victoria 1-0 para Brasil, una victoria que calma un montón la situación de Vélez, que venía a definir 2 series por penales, otra que había empatado contra el Minervente visitante y ganando el local. Creo que le daba cierto aplomo no solamente al plantel, sino a la gente de Vélez para viajar a San Pablo con
decir, bueno, si me quieren eliminar me tienen que ganar sí o sí, no me pueden eliminar de otra forma. Eh, y así viajan a San Pablo, que no sé si tenemos imágenes de la Tenemos final de imágenes de los vuelta, penales. de los penales. Bueno, dicho y hecho, el San Pablo termina ganándole a Vélez en San Pablo 1-0, y eso nos lleva obviamente a los penales. El gol fue del ya mencionado Müller, el amigo Müller, eh, y lo que nos lleva a los penales, donde, bueno, mucha eficacia, y donde lo termina decidiendo el Tito Pompey. Así que vamos, si querés, con las Sí. imágenes, Dani. Sí, ¿sabes qué? Te quería decir antes de ver la definición, dos cosas que me acuerdo puntual de esta serie. Eh, Primero esto, ¿no? La importancia que marcaban todo el ambiente del fútbol de que Vélez tenía que ganar el partido de ida, ¿no? Bueno, Sí, había que ir con la victoria bajo el brazo, medio a cero, pero Vélez tenía que tener la ventaja antes de arrancar el partido. Y lo segundo que me acuerdo es que en aquel momento, y hablando de dimensiones de los campos de juego, el Morumbí era anchísimo, razón por la cual Bianchi determinó que iba a cambiar el esquema y Vélez jugó con 5 defensores en la vuelta, porque haciendo una cuenta matemática le daba cada tantos metros un defensor de Vélez, ¿no? Para aprovechar la diferencia del partido de ida, en vez de jugar 4-4-2 como jugaba ese equipo, terminó jugando 5-3-2 en el arranque. Bueno, para tratar de aguantar la diferencia, iban a ser 90 minutos dificilísimos donde se sabía, por lo menos en la previa, que Vélez iba a tener poco la pelota, que iba a tener pocas chances de gol y estaba ante un equipo absolutamente favorito. Nuestro amigo Agustín Labianca, fanático de Vélez, con él siempre recordamos un trapo, una bandera que bajaba la hinchada de San Pablo antes del partido que decía uh, Tri Terror, ¿no? sí, Porque, bueno, ya prácticamente daba por creído o daba por sentado que iba a ser campeón. O sea, mira, la verdad, a nosotros Vélez, que tiene 2 campeonatos argentinos en su historia, no nos va a ganar una final de Copa Libertadores. Bueno, eso es lo que creía la gente de San Pablo en la previa. Logra ganar el partido y llegan a los penales que vamos a ver 1, Vélez a 0. continuación. Bueno, le vamos a suprimir el audio a los penales y vamos a ver la definición en el estadio Morumbí. Muchos especialistas del lado de sí, Vélez, Nachito. sí, muchos. Primero arrancamos con Roberto Trota, un defensor que a mí me encantaba. Eh, Bocón, pegador, todas las medidas que a mí me gustan en un defensor central. Eh, Ese equipo de Vélez tenía muchos jugadores que me gustaban a mí. Chilaver, Trota, bueno, acá justamente estamos viendo a Chilaver, que ya arrancaba atajándole a Palinia, lo que terminaría siendo la gran diferencia de la final, porque no quiero spoilear nada, pero bueno, no estoy spoileando nada, pasaron más de 30 años. Le digo, a partir de acá no cerra ningún penal, o sea, nadie más cerra. Entonces, claramente, esta termina siendo la tajada del campeonato, el primer penal. Tal cual. Carlos Crack Chila Chila, tirándose ¿no? bien abajo y haciéndose cargo en el segundo penal, ¿no? O sea, para confirmar la ventaja, él mismo le rompe el arco a Seti, se pone 2-1. Y de acá, bueno, como dijimos, ahora son todos gol, con lo cual ya sabemos bien cómo hacer. La Seti cabeza fue de, bien. de, de Chilaver, ¿no? Oh, Por favor. André Luis, Eh, Digna de en estudio. suspenso. Decíamos, muchos especialistas del lado de Vélez. Vamos a ver, ahora viene otro gran ejecutante de penales, que va a ser Flavio el Chino Sandoná. Y, a ver, es una rareza tener tantos en un plantel, ¿no? No, Sí, no era algo normal. Algo que llamó siempre la atención, Sandoná jugó con la camiseta número 11 de esta Copa Libertadores, siendo que era lateral, ¿no? Pero, o sea, ver un defensor con un número de delantero eran esas acá cosas que lo, pasaban en la lista de buena sí, fe. acá lo vemos a Naná golpeando en Brasil, algo de lo que bien, bien sabe. Eh, Acá, bueno, Müller, el eterno Müller, que tenemos algunos datos de Müller, metiendo el gol para el 2-3. Y acá venía justamente el jugador que Dani mencionó que había entrado para armar la línea de 5, que era el Coyo Almandós, ¿Alguna que vez no había jugado la ida. dicho por Maradona, el mejor libro del mundo? El Coyo Almandós, el mejor libro del mundo, lo dijo el Diego. Dijo Diego alguna vez. No me voy a hacer cargo de Mira, lo que dijo Diego, pero llegó a yo no tirar soy, esa, no soy quien llegó para a tirar esa criticarlo, nota. No, pero no, no. Llegó déjame a tirar dudar esa de nota. esa frase. Acá, bueno, el Trotamundo Euler, Trotamundo, jugó solo en Brasil y Japón, pero en esa época jugar en Japón era ser un Trotamundo. Sí, sí, Eh, claro. Acá Euler con el 3-4.
y venía a definir el Tito Pompey y la clavaba arriba cruzada para darle la Copa Libertadores a Vélez. Ahí está la bandera del Tri-Terror, ¿la viste? Ahí está, ahí estaba. Y bueno, y Vélez que se llevaba su primera y hasta ahora única Copa Libertadores, un suelo brasileño contra el San Pablo en un Borumbí repleto. El festejo de la hinchada de Vélez, un golazo de Pompey, te pega muy bien, inatajable. El arquero Usetti, la mayoría de los penales, creo que salvo el de Sandoná, se tiró en todos bien. Voy a decir un Eh, viejazo, Nacho. Voy a decir un viejazo. Yo tenía en aquel momento 7 años y medio, casi 8. Era todavía una de esas épocas donde cuando un club como Vélez, que no era de los más grandes, llegaba a una instancia así, el hincha de fútbol argentino promedio quería que gane. Era algo que todavía existía, sí, era más común que ahora. era en general, ¿no? Un concepto general, estudiando, no digo puerta por puerta, no fui No, no, preguntando no, a no, todo el no. mundo Yo diciendo, te no, puedo a ver si. asegurar que en mi casa no querían que gane Vélez, te Claro, lo puedo bueno. asegurar. Bueno, ahí está. Eh, Pero en general, bueno, no es como que había una bronca con todos. Hoy la gran realidad es que cuando llega un equipo argentino a la final, salvo sus hinchas, no quiere que gane claro, nadie. sí, 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 Bueno, en ese momento todavía existía un poco de esa consideración de decir, bueno, que el fútbol argentino estaba representado por el equipo que claro, llegaba. A ver, claramente un hincha de Boca no iba a echar por River, o uno de River no iba a echar por Boca, o uno de Huracán por San Lorenzo, o viceversa. Pero cuando eran equipos que no representaban una gran rivalidad con nadie, sí, o no tenían un gran rival, el caso de Vélez o Argentinos en el 85, la gente, bueno, entre que gane y pierda, elegía que gane, era una cosa de ver, bueno, Argentina sacando pecho en Brasil, en este caso un David contra Goliat absoluto, un sin supercampeón duda. como San Pablo contra un equipo de carácter humilde y poco campeón como Vélez. Bueno, Vélez logra una de las epopeyas más grandes del fútbol sudamericano que uno recuerde fácilmente y bueno, lo que ha sido en su historia, ¿no? Porque ha ganado internacionalmente después, ha competido bien internacionalmente, pero Sí, nunca sí. volvió a estar cerca de lo que fue este campeón de Copa Libertadores 1994. No, no, no. En Copa Libertadores al menos no, nunca estuvo tan cerca. Creo que la que estuvo más cerca fue la que pierde en semifinales con Peñarol, con el penal de Santiago Sí, Silva sobre el final. Yo creo que era una serie. Yo, la verdad, lo veía a Vélez en la final ese año. sí, Me tal sorprendió cual. que le pueda pasar al Peñarol de Diego Aguirre. Un Peñarol de Diego Aguirre también que dejó la piel y se llevó una. Es esa típica serie que uno. Después dice que uno es políticamente correcto, pero es lo que uno siente realmente. Que cualquiera de los dos estaba para la final. Los dos, ganaba quien ganaba, hubiese sido un justo ganador. Porque los dos dejaron la piel y un error de Santiago Silva te deja fuera, pobre Tanque Tienda Sí, está cansado de hacer gol en todos los clubes donde estuvo, tuvo la mala suerte de errar ese penal, nunca fue un buen bateador de penales, Tanque Silva, yo recuerdo muchos cerrados de él más que convertidos, pero bueno, nada, tuvo la mala sí, suerte de errar ese penal sobre el final y no dar la sí. clasificación a Vélez de la final contra el Santos de Neymar, que creo que igualmente era de grandísimo candidato, llegue quien llegue de otro lado. Sin dudas. Pero pensaba, ese Vélez, eh, un gran equipo en general que culminaba Sí, con esa Copa Libertadores. O sea, claro, venía siendo dominador del fútbol argentino. Tranquilamente uno no podía imaginar campeón de Copa Libertadores como para cerrar un círculo sí. de victorias. A Sí, ver, era la llegó época, a era ser. la época en la que competía directamente con estudiantes Sí, porque tal cual, los grandes, tal los cual. grandes estaban en caída libre. Racing era un equipo que había jugado promoción hacía 2 años. River creo que se fue a la B 1 o 2 años después. Independiente 2 3 años después. San Lorenzo jugó la promoción 2 3 años después. Boca en ese año 2010 creo y los siguientes no llega a Libertadores y si llegaba a Libertadores le iba muy mal. En el torneo Sí, local no sí, levantaba. Fue la última etapa de tal cual. Bianchi, si no me equivoco. O sea, fue todo más o menos por esa zona donde 4 o 5 grandes coqueteaban con el descenso y el otro era Boca que no daba pie con bola. Sí, sí, Boca fue donde estaba, ese momento de Boca fue la ruptura plena de la relación entre Riquelme y Palermo, los dos muy grandes, ninguno de los dos se retiraba y bueno, desfilaban los entrenadores, nadie podía enderezar el rumbo de, bueno, un equipo que claramente no se acomodó hasta que, bueno, Claro. los dos dieron un paso al costado y terminaron retirándose del fútbol. Increíblemente, bueno, con la llegada de Falcioni se acomoda un poco todo, pero Palermo termina jugando poco ese año, termina retirándose y a partir de allí Riquelme no jugó mucho más. Habrá jugado un año más hasta la final de la Copa Libertadores siguiente y después ya, bueno, dio una vuelta fugaz con Bianchi y después termina jugando su carrera en Argentinos Juniors. Pero tal Sí. cual, con los grandes Repasemos, muy mal. repasemos, mirá, me puse a buscar, repasemos los clasificados argentinos para esa Copa Libertadores. Fueron Argentinos, Estudiantes, Vélez, Godoy Cruz e Independiente. E Independiente pasó por ser campeón de la Sudamericana, no por tabla. Claro, Eh, exacto.
por la Sudamericana que gana en el 2010. Sí, que O sea gana la que ninguno de los Sudamericana, 5 grandes clasificó por tabla ni por ser campeón ni nada. gana la Sudamericana, y el año que River se va al descenso por promoción, Independiente coqueteó con la promoción hasta casi el Sí, sí, sí. final. Sí, sí, Gana sí. un partido, me acuerdo, muy, muy chivo en Bahía Blanca, con Olimpo, y ahí es como que termina tomando un poco de aire. O sea, está claro que tampoco era una buena época del equipo de Avellaneda a nivel deportivo en el campeonato local. Bueno, los equipos denominados no grandes o no tan grandes sacaron pecho y terminaron siendo, bueno, los que representaron, y muy bien en el caso de Vélez en aquella Sí. participación a la Argentina. Pero bueno, Sí, Estudiantes termina quedando afuera en octavos y creo que todo el resto queda fuera en fase de grupo, pero 3 días después de la final de Libertadores que estamos hablando, de Peñarol y Santos, River descendió. Al año siguiente San Lorenzo jugó la promoción y 2 años después descendió de Independiente. Entonces claramente no era el momento de los grandes, un Racing que justo después viene Simeone, lo acomoda un poco, pero se va de vuelta a Simeone y no termina coronando hasta recién en 2014 cuando llega Coca, digamos, un Racing que venía saliendo del infierno, ¿no? Venía saliendo de Blanquiceleste, venía saliendo de campañas de promoción, de casi descenso, y empezaba a ubicarse recién y termina siendo lo que es hoy en día Racing, que es creo de los 5 grandes el que mejor está, junto tal vez con River en los últimos años. Pero bueno, eh, volviendo al tema, en ese momento la Libertadores era generalmente reservada para los equipos grandes, porque era solamente para campeones, y Vélez se la termina llevando en el Morumbí frente a un San Pablo histórico, que bueno, que acá cierra su capítulo de grandes títulos, no cierra el capítulo del podcast, obviamente, todavía nos falta mucho para hablar, porque se viene el año 94, que va a ser el último de Tele Santana al mando del equipo, y donde sí se empieza a cerrar lo que fue este histórico San Pablo. te invito, Nacho, a repasar lo que se nos viene, que es la Copa Conmebol, donde San Pablo vuelve a llegar a una final, que es en el final de ese año, o sea, en la segunda parte del año 94, pero con un dato de color interesantísimo, que es, para jugar esa Copa Conmebol, San Pablo renuncia a jugar la Copa Interamericana. Una rareza, ¿no? A ver, hablamos de un equipo que no dejamos de nombrar finales y finales y finales y títulos. Bueno, esta derrota puntual contra Vélez, pero la gran mayoría de las finales las ha ganado en todo este transcurso de- de- del podcast que venimos charlando. Y renuncia a jugar una final de un título mano a mano contra el campeón de CONCACAF, y la termina jugando el que había sido su rival en la final de Copa Libertadores, que es Universidad Católica. Pero para pensar la manera en lo que los brasileños pensaban estas copas, ¿no? Cuando le preguntaban en aquel momento a la directiva de San Pablo, dijeron, bueno, la Copa Conmebol es una copa que aún no tenemos, preferimos jugar y darle la importancia a esta Copa Conmebol que ir a jugar la, la Copa Interamericana, que era un mano a mano, ¿no? Era una final de un partido o partido de vuelta y ya está, ya lo tenías. Bueno, para hablar un poco de cuando está lleno, ¿no? Hoy a veces escuchás equipos argentinos que quieren jugar ediciones de hace Sí, 40 años que de no se hace jugaron. 40 años, 50 años. Y bueno, San Pablo dijo, no, acá no la juego, listo.